Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encantan las series turcas. Esas historias llenas de pasión superíndice 3N, drama, paisajes impresionantes y actores guapúsimos que nos tienen pegados a la pantalla durante horas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y les voy a compartir mis recomendaciones personales, esas series que realmente me engancharon desde el primer capítulo y que estoy segura, también copyright N los van a atrapar a ustedes. Antes de que empecemos, un pequeño más menos o favor, si son nuevos por AQU y les gusta el contenido sobre series, películas, libros y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Significará mucho para mu. Ahora manos a la obra. Vamos a empezar este recorrido con una serie que en mi opinión superíndice 3N, es un club psicomoderno, ***, amor eterno, ***. ¿Por qué copyright la recomiendo? Bueno, en primer lugar, la química entre los protagonistas, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, es simplemente palpable. Interpretan a Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, pero que se ven obligados a separarse debido a las presiones familiares y las circunstancias de la vida. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de pura pasión superíndice 3N. Rense para llorar, reur y gritarle a la pantalla porque esta serie te lleva a un torbellino de emociones. Además, la fotografía es preciosa, con tomas espectaculares de Estambul que te harán querer reservar un vuelo inmediatamente. Si buscan una historia de amor intensa y dramática, amor eterno, es la opción superíndice 3N perfecta. *** profundizando en amor eterno, un análisis de sus elementos clave ***. Amor eterno no es simplemente una telenovela es una obra maestra del drama romántico. La serie logra cautivar al espectador a través copyright S de una combinación superíndice 3N magistral de elementos que la hacen destacar. La trama, aunque aparentemente sencilla, se complica a medida que avanzan los capítulos, revelando secretos familiares, intrigas empresariales y conflictos personales que ponen a prueba la relación superíndice 3N entre Kemal y Nihan. Uno de los aspectos destacados de la serie es la construcción superíndice 3N de sus personajes. Kemal, interpretado por Burak Uzuparrafoibit, es un ingeniero de minas idealista y trabajador que lucha por salir adelante. Su amor por Nihan es incondicional y dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Nihan, por su parte, es una joven artista perteneciente a una familia adinerada y con problemas. Se siente atrapada en una vida que no eligió superíndice 3 y encuentra en Kemal una vía de escape. La evolución superíndice 3N de ambos personajes a lo largo de la serie es fascinante, ya que se ven obligados a enfrentar decisiones difíciles y a lidiar con las consecuencias de sus actos. La ambientación superíndice 3N en Estambul es otro factor importante que contribuye al encanto de la serie. Las locaciones son impresionantes, desde los barrios populares hasta las lujosas mansiones a orillas del bus superíndice 3 Esforo. La ciudad se convierte en un personaje reflejando la belleza y la complejidad de la sociedad turca. La música también copyright N juega un papel fundamental, creando una atmósfera superíndice 3 esfera emotiva y envolvente que intensifica las emociones de los personajes. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la ambición superíndice 3N y la venganza. La lucha entre el bien y el mal es presente en cada capítulo, y los personajes se ven obligados a elegir entre sus deseos personales y sus principios morales. Amor eterno nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el perdón superíndice 3N. Siguiendo con las historias de amor imposibles, les presento ***Erkenci ***. Esta serie es un poco más ligera y divertida que la anterior, pero no por eso menos adictiva. Cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que trabaja en una tienda de comestibles y que por un golpe de suerte, consigue un empleo en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Khan, el hijo del dueu más menos un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre que la atrae desde el primer momento. La serie es llena de situaciones superíndice 3 micas, enredos amorosos y personajes en más menos hables. Además de Metuz Demir y Khan Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble que hace que su historia de amor sea creíble y conmovedora.
Si necesitan una serie para desconectar, reírse a carcajadas y suspirar con una historia de amor dulce y encantadora, Erkenci Quay es la elección superíndice 3N ideal. Desentrau más menos ando el encanto de Erkenci Quay comedia romántica con un toque de aventura Erkenci Quay se distingue por su frescura y optimismo. A diferencia de los dramas intensos, esta serie ofrece una escapada ligera y divertida, perfecta para aquellos que buscan una historia de amor con un toque de comedia. La trama se centra en la relación superíndice 3N entre Sanem y Can, dos personajes opuestos que se complementan a la perfección superíndice 3N. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven ingenua y más menos adora que vive en su propio mundo. Su torpeza y espontaneidad la convierten en un personaje más menos hable con el que es fácil identificarse. Can, por otro lado, interpretado por Can Yaman, es un hombre aventurero y seguro de sí mismo que ha viajado por todo el mundo. Su encuentro con Sanem lo cambia por completo, despertando en con diéresis copyright sentimientos que nunca antes había experimentado. La serie se desarrolla en el mundo de la publicidad, lo que permite explorar temas como la creatividad, la competencia y el trabajo en equipo. Los escenarios son coloridos y dinámicos, reflejando la energía y la vitalidad de los personajes. La música es alegre y pegadiza, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera festiva y optimista. Erkenci Quay no solo es una comedia romántica, sino también copyright en una historia de crecimiento personal. Sanem aprende a superar sus miedos y a perseguir sus sueños más menos mientras que Can aprende a ser vulnerable y a abrir su corazón superíndice 3N. La serie nos enseña más menos a que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Ahora vamos a cambiar un poco de copyright nero y nos adentramos en un thriller psicológico superíndice 3 jico que los mantendrú al borde del asiento, sucur. Esta serie es mucho oscura y compleja que las anteriores. Se centra en la familia Couparrafo Oval, que controla uno de los barrios peligrosos de Estambul, llamado Ukondieres Sukur. La familia se dedica al negocio del contrabando, pero tienen sus propias reglas y protegen a los habitantes del barrio. Sin embargo, todo cambia cuando un nuevo grupo criminal llega para desafiar su poder. La serie es llena de acción superíndice 3N, intriga, traición superíndice 3N y dilemas morales. Los personajes son muy complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que hace que sea difícil saber de qué copyright lado es cada uno. Si buscan una serie que los haga pensar, que los sorprenda constantemente y que los mantenga enganchados hasta el final, Sukur es una opción superíndice 3N excelente. Además, la banda sonora es espectacular y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera tensa y opresiva. Análisis profundo de Sukur, un thriller urbano que desafía las expectativas. Sukur es una serie que se aleja de los clichés copyright de las telenovelas tradicionales. Con una trama oscura y compleja, la serie nos sumerge en un mundo de violencia, corrupción superíndice 3N y lealtad familiar. La serie se centra en la familia Couparrafo Oval, los gobernantes del peligroso barrio de Ukondieres y Sukur, quienes luchan por mantener el control ante la llegada de nuevos enemigos. Cada personaje en Sukur es ricamente desarrollado, con motivaciones complejas y pasados oscuros que influyen en sus decisiones. Llamado Couparrafo Oval, el protagonista, es un joven que regresa a Ukondieres y Sukur después copyright de aún más menos de ausencia, solo para verse envuelto en la lucha por el poder de su familia. Su conflicto interno entre su deseo de una vida normal y su deber hacia su familia es uno de los temas centrales de la serie. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la redención superíndice 3N y el impacto de la violencia en la sociedad. La atmósfera superíndice 3 esfera opresiva de Ukondieres y Sukur, con sus calles estrechas y su gente desconfiada, contribuye a crear una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N constante. La banda sonora con sus melodías melancu superíndice 3 licas y sus ritmos frenu copyright ticos, intensifica las emociones de los personajes y crea una experiencia visual y auditiva inolvidable. Sukur no es una serie fácil de ver, pero su complejidad y su intensidad la convierten en una opción superíndice 3N gratificante para aquellos que buscan algo que un simple entretenimiento. Cambiando radicalmente de ambiente, les quiero recomendar Diriliai, Ertuirul, ***.
Esta es una serie Istu superíndice 3 rica con diéresis copyright pica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie Istu ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de las tribus turcas por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y conflictos. Istu llena de batallas espectaculares, intrigas políticas, heroísmo y valores morales. La producción superíndice 3N es impresionante con escenarios grandiosos, vestuario detallado y efectos especiales de alta calidad. Además, la serie explora temas como la fe, la justicia, la lealtad y el sacrificio. Si les gustan las series Istu superíndice 3 ricas, las historias de U con diéresis copyright poca y las batallas U con diéresis copyright picas, Diriliay, Ertuğrul, es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. Eso tengan paciencia porque es una serie larga, con muchas temporadas, pero les aseguro que vale la pena la inversión superíndice 3N de tiempo. *** Descubriendo la grandeza de Diriliay, Ertuğrul, un viaje épico a los orígenes del Imperio Otomano ***. Diriliay, Ertuğrul, es una producción superíndice 3N ambiciosa que transporta al espectador al siglo XIII, un periodo crucial en la historia de Turquía. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, un líder tribal valiente y visionario que sentó superíndice 3 las bases para el futuro Imperio Otomano. La serie no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también copyright en una exploración superíndice 3N profunda de los valores y las creencias que moldearon la identidad turca. La serie se distingue por su rigor y su superíndice 3 rico, aunque también copyright N se toma ciertas licencias creativas para dramatizar los acontecimientos. Los escenarios son grandiosos y realistas, recreando la vida cotidiana de las tribus Nu superíndice 3 madas y las intrigas de la corte. El vestuario y el armamento son detallados y precisos, reflejando la cultura y las costumbres de la U con diéresis copyright poca. Diriliay, Ertuğrul explora temas universales como la lucha por la libertad, la defensa de la justicia, la importancia de la fe y el valor de la lealtad. Ertuğrul es un copyright roe carisma, tico que inspira a sus seguidores con su valentua, su sabiduría y su compromiso con la verdad. La serie también copyright N muestra las dificultades y los sacrificios que enfrentaron los primeros otomanos en su lucha por construir un nuevo imperio. Diriliay, Ertuğrul es una serie que educa y entretiene, ofreciendo una visión superíndice 3N fascinante de la historia y la cultura turca. Volviendo a las historias de amor contemporáneas, otra serie que me encantó superíndice 3 fue ***, Aik Laftan Anlamaz, ***. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el hijo del dueño más menos o un hombre arrogante y distante que al principio la detesta, pero que poco a poco se va enamorando de ella. La serie Istu llena de situaciones divertidas, enredos amorosos y personajes carismáticos. Burak Deniz y Hande Erupar Rafael, los protagonistas, tienen una química increíble que hace que su historia de amor sea en traum más menos hable. Si buscan una serie para reírse, suspirar y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida, Aik Laftan Anlamaz es una opción superíndice 3N perfecta. Aik Laftan Anlamaz, una comedia romántica adorable con identidades equivocadas y amor inesperado Aik Laftan Anlamaz ofrece una refrescante mezcla de humor y romance, centrada en la historia de Hayat y Murat. La premisa de la identidad equivocada crea un sinfín de situaciones CU superíndice 3 micas y enredos amorosos que mantienen al espectador enganchado. Hayat, interpretada por Hande Erupar Rafael, es una joven llena de energía y determinación superíndice 3N que se enfrenta a desafíos para alcanzar sus metas. Su personalidad vibrante y su sentido del humor la convierten en un personaje con el que el público conecta fácilmente. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso pero distante, cuya coraza se va derritiendo gradualmente a medida que conoce a Hayat. La dinámica entre los dos actores es palpable, y su química en pantalla es uno de los principales atractivos de la serie. La ambientación superíndice 3N en el mundo de la moda o más menos de un toque de glamour y sofisticación superíndice 3N a la serie. Los diseños más menos de ropa, los eventos y las sesiones de fotos ofrecen un espectáculo visual atractivo. Aik Laftan Anlamaz es una serie que celebra el amor en todas sus formas, mostrando CU superíndice 3 puede superar las barreras sociales y las diferencias de personalidad.
Es una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una comedia romántica que les haga reír y suspirar al mismo tiempo. Y hablando de Ande Eru Parrafoel, no puedo dejar de mencionar ***, con diéresis al cap, ***. Esta serie es una de las populares de los últimos aún más menos, o si ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Cuenta la historia de Eda, una joven florista que sue más menos a con estudiar arquitectura en Italia, pero que pierde su beca debido a un error de Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto. Serkan le ofrece un trato, si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, con diéresis copyright, él le devolverá su beca. La serie es llena de momentos románticos, situaciones superíndice 3 micas y personajes entre aún más menos hables. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas, tienen una química increíble que traspasa la pantalla. Si buscan una serie que los haga suspirar, reírse y creer en el amor verdadero, con diéresis al cap, es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. Además, la serie es llena de paisajes hermosos de Estambul y de la costa turca, que te harú, más menos con unas vacaciones en Turquía. *** el fenu superíndice 3 meno, con diéresis al cap, un cuento de hadas moderno con escenarios de ensueño ***. Con diéresis al cap trascendió superíndice 3 las fronteras turcas y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global, gracias a su historia cautivadora y a la química innegable entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La serie ofrece una versión superíndice 3N moderna del clásico tropo del falso compromiso, pero lo eleva con personajes complejos, situaciones ingeniosas y una copyrightica visual impecable. Eda YLDZ, interpretada por Ande Eru Parrafoel, es una joven independiente y apasionada que lucha por sus sueños más menos os. Su carisma y su optimismo la convierten en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso pero obsesionado con el control, que aprende a abrir su corazón superíndice 3N gracias a Eda. La relación superíndice 3N entre ellos evoluciona de un acuerdo comercial a una conexión superíndice 3N profunda y sincera, llena de obstáculos y momentos inolvidables. Los escenarios de con diéresis al cap son otro de sus grandes atractivos. Las locaciones en Estambul y en la costa turca son espectaculares, y la serie aprovecha al máximo la belleza natural de Turquía. Los diseños más menos os de interiores y la moda también copyright son cuidados al detalle, creando un ambiente lujoso y romántico. Con diéresis al cap es una serie que te transporta a un mundo de sueños más menos donde el amor puede vencer cualquier adversidad. Por último, les quiero recomendar una serie reciente que me ha sorprendido gratamente, ***, Yark***. Esta serie es un drama judicial que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los involucra personalmente. La serie es llena de suspense e intriga, giros inesperados y dilemas morales. Los personajes son muy complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que hace que sea difícil saber de qué copyright lado es cada uno. Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, los protagonistas, tienen una química increíble que hace que su relación superíndice 3N sea interesante. Si buscan una serie que los haga pensar, que los sorprenda constantemente y que los mantenga enganchados hasta el final, Yark es una opción superíndice 3N excelente. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la corrupción superíndice 3N, la injusticia y la violencia de copyright Nero. Yark, un drama judicial intenso con secretos oscuros y una relación superíndice 3N compleja Yark destaca por su trama intrigante y sus personajes multidimensionales, que se ven envueltos en un complejo caso de asesinato que pone a prueba sus principios y su lealtad. La serie ofrece una mirada crítica al sistema judicial turco, explorando temas como la corrupción superíndice 3N, la influencia del poder y la búsqueda de la verdad. Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankoğlu, es un fiscal recto y honesto que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley. Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, es una abogada apasionada e impulsiva que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes. La relación superíndice 3N entre ellos es tensa y conflictiva al principio, pero a medida que trabajan juntos en el caso de asesinato, aprenden a respetarse y a confiar el uno en el otro. Yark no solo es un drama judicial,
sino también copyright N una historia de amor y redencio superíndice 3N. Ilgaz y Ceylin se enfrentan a dilemas morales y personales que los obligan a cuestionar sus creencias y a tomar decisiones difíciles. La serie aborda temas sociales relevantes como la violencia de género copyright Nero, la discriminación superíndice 3N y la impunidad. Yark es una opción superíndice 3N recomendada para aquellos que buscan una serie que les haga reflexionar y que les mantenga en vilo hasta el último capítulo. Bueno, esas son mis recomendaciones de series turcas que en mi opinión superíndice 3N, son imperdibles y que los engancharon, N desde el primer capítulo. Hemos recorrido desde historias de amor imposibles y comedias románticas hasta thrillers psicolus superíndice 3 gicos y dramas judiciales, pasando por una serie istu superíndice 3 rica o con diéresis copyright pica. Espero que esta selección superíndice 3N les haya resultado útil y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantará saber les son sus series turcas favoritas y les me recomiendan a mu. Du copyright genme sus comentarios abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. También copyright N me gustaría saber copyright opinan de las series que menciono copyright en este vídeo. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Les gustaron? ¿Él es su personaje favorito? Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.